está con el grupo ese de Alsasua, si miras la prensa, este grupo de Alsasua está conectado con un grupo de Vitoria, porque en Vitoria también había asamblea y tal, no tan potente como en otros sitios, pero bueno, había. Y si ves la prensa en la segunda mitad, porque esto agosto del 78, por lo tanto, la segunda mitad del 78 tú miras qué acciones había habido, etcétera, y dices, bueno, aquel grupo de Vitoria pues había tirado algún coco, había quemado un comercio de alguien que consideraban fascista, tal, pero bueno, poca cosa, ¿no? Lo que pasa es que así todo, en diciembre del 78 los detienen. Entonces, detienen a todos los miembros de ese comando y a más gente. Lo detienen, hacen una redada en Alsasua y tal. Entonces, alguien que ve aquella movida y que sabe que Naparra está implicado con ellos, llama por teléfono, le llaman a Naparra, y entonces Naparra, el primeros de diciembre del 78, se escapa al País Vasco francés, ¿no? Bueno, entonces ya a principios del año 79 lo tenemos exiliado e integrado en los comunes autónomos. Según dicen todos los excompañeros suyos con los que yo he podido hablar, dicen, bueno, ¿a qué se dedicaban en el año 79? Esto tiene cierta importancia por el tema luego de la autoría y tal, ¿no? De la autoría de la desaparición. Dice, bueno, en el 79 sobre todo lo que hacía era escribir los comunicados, porque bueno, eso es lo que quería decir antes. Una característica de Naparra, que esa yo también lo conocí toda su vida, y con cualquier persona que hables que le haya conocido, dice, joder, era un tío, le encantaba la historia, era un lector empedernido, se había leído, empezó leyéndose a los clásicos marxistas, y luego, pues conforme fue evolucionando hacia posturas más libertarias y tal, pues joder, se había leído a Panenkoek, al otro, al de la moto, bueno, era así, entonces lo que más le gustaba era pues la teoría, digamos, y luego el debate, la discusión y tal. Entonces, claro, entonces llega allá y dice, bueno, pues habla tú, vete escribiendo los comunicados que tienes cierta mano. Entonces, escribe los comunicados, se dedican con las relaciones con la prensa, con otros grupos políticos y tal, y luego, paralelamente, eso no me lo ha dicho nadie, pero se ve por los hechos, va creando su propio grupo armado, digamos, por medio de un primo suyo, porque Naparra, su padre era guipuzcoano, un señor que vino en los años 40 a Pamplona a jugar a remonte, o sea, era un pelotario profesional. Remonte es una modalidad de la pelota vasca. No es la cesta punta esa que juegan en América, pero bueno, se juega con una cesta, ¿no? Y Pachico Echeverría se casó en Pamplona con Celes Álvarez, que era una mujer que provenía de una familia republicana. Su padre había sido concejal en Pamplona en tiempos antes de la República, antes de la guerra, Luis Álvarez. Cuando llegó el golpe militar, pues salvó el pellejo porque tuvo suerte y porque alguien le dio ayuda, etc. Sabemos que hay mucha gente que no tiene mucha suerte. Bueno, se me ha ido un poco no. Bueno. Lo tenemos ahí en Francia. Lo teníamos allá escribiendo. Bueno, eso, claro, eso es. Estaba, creando su propio grupo, y por medio de, puesto en contacto con un primo suyo que era, el padre era de los alrededores de Tolosa, pues con un primo suyo que era también de un pueblo de los alrededores de Tolosa. Entonces, con el primo, la novia del primo y otros 4 elementos más montaron su propio grupo. A principios del año 80 pasa al interior, como decían ellos, ¿no? Se busca un piso en Tolosa, le dejan un piso en Tolosa, entonces con todo el grupo que tienen allá hacen 2 o 3 atracos, 2 o 3 o 4 atracos, porque hay alguno que no les sale, que vuelvan a hacerlo, pero se echan atrás porque les parece que no sé qué, bueno, así va. Hacen una serie de atracos, queman la casa del pueblo de Tolosa, la casa del pueblo del PSOE. Digo esto porque esos son sus
su actividad armada se reduce a eso. Es así. Pues claro, si espera de tú, dices, bueno, en fin. De hecho, eso se sabe porque luego pues, caen todos los de su comando menos él. Él se escapa, no, él pasa otra vez al País Vasco francés hacia el 15 de abril o algo así del 80. Supongo yo que como habían hecho esos atracos y tendrían allá una bolsa llena de billetes, pues yo supongo que habría ido allá pues, para llevarla hasta poner a buen recaudo. Eso, vamos, tiene su lógica, ¿no? Tendría su lógica. Pero resulta que de los que se quedan, 2 van a hacer, cuando ella está en Hendaya, 2 van a hacer un atraco, son detenidos no, son interceptados por la policía, se intentan escapar. Uno se escapa, pero al otro le cogen. Y al que le cogen le muelen a palos y en el plazo de pocos días pues van cayendo todos los demás. De todas maneras, digo todo esto, lo que quería decir al final es que dices, bueno, al final toda esa gente que cayeron allá les juzgaron y el que más estuvo en la cárcel estuvo 3 años. Y hubo gente que salió al año. Digo, porque eso todavía me parece a mí más terrible lo que le pasó a José Miguel. Bueno, la cosa es que de esta manera pues cogen a todos, otro de los que de su grupo pues, se escapa, pero se escapa a Iparralde y entonces él llega allá el 15 de abril, más o menos, a mediados de abril. Entonces, el 11 de junio de ese mismo año, es decir, 2 meses, menos de 2 meses o 2 meses después más o menos, sale de casa porque dice que tiene una cita. No se sabe si, en principio no se sabía, luego ya se sabe con quién era la cita, pero bueno, no se sabe si llega o no y desaparece. Eso es el 11 de junio de 1980 y hasta hoy. Nadie sabe. Esos son un poco pues, los hechos. Claro, cuando desaparece, la gente que vive con él, etcétera, empiezan a buscarle, pues, toda la zona donde solían andar, etcétera, le buscan, hablan con la gente, tal, no aparece. La familia, cuando lleva 2 o 3 días, había estado anteriormente con un primo suyo, no sé qué, y al primo le había dicho, diles a mis padres que les llamaré el miércoles. Entonces cuando la familia ve que está esperando que le llamen, no le llaman, cuando ya han pasado 2 o 3 días, entonces ¿qué pasa aquí? Se empiezan a mosquear. En ese momento reciben una llamada de Bayona diciéndoles que ha sido detenido por la policía francesa. Van corriendo a Bayona, contratan a un abogado, van al juzgado. Cuando van a sacar a esa persona detenida, resulta que esa persona detenida no es José Miguel Echeverría, es José Miguel Arrugaeta. La cuestión es que como el tal José Miguel Arrugaeta se llamaba José Miguel, llevaba una documentación falsa con otro apellido, se creó, bueno, hubo una confusión, entonces al principio creyeron que era él, pero no era él. ¿No? Entonces cuando ve la familia eso, a la semana de eso, presenta una denuncia en el juzgado francés por desaparición de su hijo y tal. Presenta la denuncia, al día siguiente aparece el coche. José Miguel tenía un 5000, un 1100, uno de estos coches que además, cosa rara, o sea, cosa chocante, aparece en una zona en la que por lo visto solía aparcar habitualmente, con lo cual dices, bueno, pues han estado una semana buscándole. Lo lógico habría sido que seguramente habrían batido esa zona si es donde solía aparcar el coche, joder, y entonces resulta que durante una semana no aparece, pero luego aparece, es decir, alguien lo pone allá, ¿no? Parece ser. Los gendarmes, cuando aparece el coche, llaman a la familia dicen, los padres de José Miguel dicen, no, hay un montón de cosas dentro del coche, algunas que identifican como pertenencias de José Miguel y otras que no, pero bueno, pues que si unos pantalones, que si un pico y una pala, bueno, un listado de cosas que aparecen en el coche. Los gendarmes no hacen absolutamente, ni toman una huella, ni hacen nada de nada, le dan el coche al padre y le dicen, hola,
llévelo usted al desguace o lo que usted quiera. El padre lo lleva al desguace y antes de llevar al desguace se queda con el volante. Eso de ahí viene el título del documental, Historia de un volante, pues porque el padre, como por guardar algo de su hijo, pues dice, bueno, pues va y se queda con el volante. Entonces, de ahí viene lo de la historia del porno. Bueno. Después de la desaparición, el Batallón Vasco Español hace 5 comunicados reivindicando la desaparición. Comunicados muy, a veces contradictorios, da la impresión de que lo que quieren es crear una especie de nebulosa o de cortina de humo, pues para liar más las cosas o para que la cosa todavía quede menos clara. En todo caso, reivindican y dicen que han sido ellos que lo han matado. En uno de los comunicados llegan a decir que lo han enterrado en una zona concreta cerca de San Juan de Luz, una zona muy amplia que tiene un lago, etc. El juzgado, o sea, el juez, no hace absolutamente nada. Dicen que está enterrado y que han pasado un croquis a los gendarmes, incluso llegan hasta ese detalle. La familia va a los gendarmes dicen que ellos no han recibido ningún croquis. La familia va y peina la zona con sus medios, con la gente que le quiso ayudar, etc. Los gendarmes no mueven un dedo. De hecho, lo único que hace la gendarmería es detener refugiados, interrogarles, etc. Pero digamos que por la vía del Batallón Vasco Español las investigaciones que quizá pudieran haber hecho pues no hacen absolutamente nada. Y finalmente en el año 82, bueno, por medio de un comunicado de la agencia EFE, que citando fuentes del País Vasco francés, sin decir nada más que eso, dice que ha sido eliminado por sus propios compañeros porque ha utilizado el dinero que habían ido él y otro con dinero de la organización a comprar armas y se lo habían quedado para ellos. Los autónomos salen rápidamente a decir que eso es mentira, que eso no es así, que de eso nada de nada. Pero bueno, ahí se va creando ya no sé cómo decir, ¿no? Un barro que posteriormente pues todavía se va haciendo más oscuro, ¿no? En un momento determinado los autónomos sueltan la sospecha de que ha podido ser ETA militar. Eso es al poco de la desaparición, bueno, a los meses, así será. Por medio de una nota de prensa que mandan a ERE, que es una revista que se publicaba entonces allá. Claro, eso lo que crea es que ya, bueno, si al principio las relaciones no eran malas, pero había una cierta pugna, porque al final pues eran dos organizaciones que de alguna manera, bueno, pues ambas practicaban la lucha armada, etcétera, pues estaban, digamos, en el mismo ámbito y eran diferentes. Bueno, pues ya con ese comunicado ya se empieza a crear entre ETA y los autónomos, pues una polarización y un mal rollo considerable. Esto sobre todo me parece a mí que es los que más lo sufren son la familia, porque claro, la familia se queda en medio, digamos, y los autónomos, que la familia por su parte, eso iba a decir también, hay que decir, por medio de un amigo, bueno, una persona a la que conocen cuando empiezan a interesarse por a ver si pueden encontrar a José Miguel, etcétera, pues llegan a una persona que resulta que es hermano gemelo de otro que en aquel momento era de la dirección de ETA militar. Entonces, este hombre, que es de Rentería, que es de la Asamblea de Rentería, además de la anteriormente mencionada Asamblea de Rentería, dice, con él murió hace 2 años, antes de morir estuve yo con él hablando y tal, y decía, joder, claro, a mí me vinieron, luego se hicieron muy amigos, pero al principio dice, a mí me vinieron los padres de José Miguel, y decía, joder, yo no puedo dejar a esta gente así, joder. Entonces, me interesé, le pregunté a mi hermano, joder, y mi hermano me dijo, nosotros no tenemos nada que ver. Joder, si yo, vamos a ver, si a mí mi hermano, si hubieran sido ellos a mi hermano me dice eso, a mí me habría dicho mi hermano, me habría dicho, olvídate. No, pero me dijo, no, ya puedes ayudarles todo lo que puedas, porque tal. Bueno, por medio de este hombre, se llamaba Vicente Ibarguren,
se entrevistan con miembros de la dirección de ETA militar y evidentemente convencen a los padres, porque los padres a partir de ese momento ya en ningún momento siempre han tenido la seguridad, los padres, siempre han tenido la seguridad de que eso fue cosa del Batallón Vasco Español. Lo que pasa es que con esta pugna y esta polarización que se produce entre las dos organizaciones, digamos que la familia se queda un poco en medio, ¿no? Pero los milis dicen, sí, bueno, sí, ya les hemos dicho, pero oye, no era de los nuestros, porque la reacción de los milis cuando les acusan es esa, es decir, no contestan a ninguna acusación, no hacen público un comunicado, no hacen nada, pero dicen, allá os las arregléis, ¿no? Y entonces dentro de ese paquete de alguna manera entra la familia. Pero de parte de los autónomos también pasa un poco lo mismo, porque sí, José Miguel era nuestro compañero, pero sus padres no están ideológicamente o en esta pugna con nosotros, sino que dicen que no han sido los milis y tal, ¿no? Entonces de alguna manera se quedan ahí, esa es mi opinión o mi valoración, ¿no? Siempre han tenido, la familia siempre ha tenido gente que le ha ayudado, pero bueno, no sé. En otros casos ha habido, por cosas similares, ha habido siempre más movilización y más, bueno, en fin, eso es otro tema. Bueno, el hecho es que en el 82 los franceses, al final, al cabo de esa mínima investigación que hacen, llevan media hora, quizás. No, puede ser. Ya, digo, para ver si tengo que acelerar un poco. Bueno, en el 82 cierran la investigación diciendo, no, esto ha sido un ajuste de cuentas entre ellos. Y ahí lo dejan y cierran. Entonces, digamos que la cosa se queda un poco en stand-by, que dicen ahora, pero en el año 99, como el caso va a prescribir, el abogado de la familia, y hablando con el abogado, etcétera, llegan a la conclusión de que hay que presentar una querella criminal en la Audiencia Nacional para que el caso no prescriba y se pueda seguir investigando. Bien, entonces, se presenta esa querella criminal, se hacen una serie de diligencias. Como en el año 85 habían salido unos artículos en Cambio 16, habían salido una serie de 3 artículos de unos periodistas de Madrid que se llamaban Antonio Díaz y Rafa Cid. No, es que este hombre está muy activo, Sí, en la revista Libre Pensamiento. A Rafa Cid le llamé por teléfono y me dijo, yo eso ya no me acuerdo, hace muchos años, deja. Bueno, pues, bien, también es comprensible. Además me dijo, no, yo todo eso, lo que sabía, de todo eso ya yo hablé de todo eso con Pepe Rey. Pepe Rey, el periodista de Ardibelza y del equipo, antes de eso del equipo de investigación de Eguín, etcétera, que luego tuvo un accidente que se quedó, y luego murió hace poco, hace un año, o por una cosa así, o 2, o algo. Pues eso me dijo a mí Rafa. Total que, en base a esos artículos, en los que se dice que la autoría de lo de la Parra ha sido... Porque claro, hay gente... En el Batallón Vasco Español hay una serie de gente que luego pasó a ser del GAL. Aquellos artículos eran sobre el GAL, los de Cambio 16. Más que los hermanos Perret y Jean-Pierre Cherit y otros mercenarios más, primero actuaban bajo las siglas del BVE, el Batallón Vasco Español, y luego pasaron a actuar con las siglas del GAL. Entonces, en ese artículo decían, esto ha sido cosa del grupo de Perret, decían los periodistas. Entonces, en base a eso, por ejemplo, una de las cosas que hacen los abogados es llamar a declarar al comisario Ballesteros y a otra gente más, a los más altos cargos de la lucha antiterrorista y tal. Entonces el juez, Ismael Moreno, dice que no ha lugar. Dice que no ha lugar porque aparece un testigo protegido, el abogado, que es Íñigo Iruín, me explicó que cuando hay un testigo protegido, si la cosa no va adelante, o sea, si no se acepta a trámite el tema que sea, el abogado no tiene derecho a saber
quién es ese testigo protegido. Entonces, por lo tanto, yo no sé quién es ese testigo protegido, pero ese testigo protegido dice que él, en base al análisis de los comunicados que se habían sacado en esa época y tal y cual, puede decir que ha sido un ajuste de cuentas entre ellos y tal, o que ha sido ETA militar, o bueno, que ha sido en definitiva un asunto de entre ellos, de alguna manera, y por lo tanto no ha lugar a que vengan a declarar ni Ballesteros, ni me parece que el comisario Álvarez, y bueno, tal y cual, 2 o 3 que ya. Entonces, en el 99 empieza esa investigación, hay actuaciones como esta. En el 2004 el juez Ismael Moreno cierra el caso también. Cierra el caso diciendo, esto lo digo siempre porque es que, joder, es que tiene cojones, con perdón. Dice, no se ha podido conocer la identidad del autor o autores de la desaparición de Echeverría Álvarez José Miguel en junio del 80. Fue reivindicado por una organización de extrema derecha española. Perdón. Antes que eso dice, ahora esto me pasa siempre, pero bueno, entonces no encuentro lo que quiero. Sí, esto es. No ha quedado acreditado ni siquiera indiciariamente que la desaparición de José Miguel Echeverría Álvarez, alias Naparra y Bakunin, cuya realidad jurídicamente tampoco ha quedado acreditada, haya sido tributaria ni de un hecho constitutivo de delito, y menos si cabe, de un delito de naturaleza terrorista. No se ha probado ni el lugar, ni fechas, modo, ni cualquier otra circunstancia de la supuesta desaparición que ha dado lugar a la incoación de la causa. Dice a la familia, dice, eso de que vuestro hijo ha desaparecido, eso lo decís vosotros, pero a mí no me consta, ¿no? Bueno, eso pasa en el 2004. En fin, por ir quemando etapas y acabando un poco la cuestión. En el 2007 es la primera vez que en concreto el Parlamento Vasco, una comisión del Parlamento Vasco se interesa un poco por la familia y por la situación, es decir, 27 años después de la desaparición. En el 2014, la ONU, que tiene bigotes, llama a José Miguel Echeverría el relator de las desapariciones forzosas va a España y se reúne con una serie de gente, y entonces gente del País Vasco, de la Fundación Egia Risor, les pone el caso de José Miguel. Entonces se interesan y le dicen, oye, pues ¿quieres venir le invitan a ir a la ONU a declarar? Entonces el hermano, el Neco, él solo va allá, declara, les explica les lleva un dossier, les explica toda la cuestión, etcétera, y entonces el grupo de trabajo de desapariciones forzadas de la ONU le declara desaparecido forzoso, ¿no? Es decir, el primer reconocimiento de que ha pasado algo y de que lo han hecho desaparecer viene de la ONU, de Ginebra, 34 años después. Bueno, eso a la familia le viene muy bien, pues porque, bueno, entonces el padre ya había muerto, la madre todavía no, la madre murió en el 2018. Bueno, a partir de ahí, con el cambio de gobierno que hay en Navarra, pues también se les hace, no solo a José Miguel Echeverría, sino a otros, a la familia de Fermín Rodríguez, que fue de Germán Rodríguez, perdón, Fermín es el hermano. Germán Rodríguez fue el que mató a la policía en San Fermín en el 78, y bueno, a una serie de víctimas de los excesos policiales, etcétera, pues se les hace un reconocimiento porque se hace una ley sobre eso, que luego recurrirá al Constitucional, etcétera. Pero bueno, por lo menos ahí ya se entra en un momento en que algo, desde parte de las instituciones, pues algo les llega a un cierto reconocimiento, ¿no? Cierto reconocimiento que, por ejemplo, no les llega para que le declaren víctima del terrorismo a José Miguel, porque eso lo hicieron, le hizo la familia en el año
no sé, hace ya muchos años, 2000 y pico, y dice, tú no eres, vuestro hijo o vuestro familiar no es víctima del terrorismo, porque entonces sacan lo que dice el juez Ismael Moreno en el 2004. No hay indicios de que la desaparición de José Miguel sea debida a un hecho de bla, 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 bla. Por lo tanto, no procede. Bien, y entonces llegamos ya al último, para vuestro alivio, ahora llegamos ya al último momento, el último capítulo por ahora de esta historia, que es que en el año 2016 hay un periodista que se apellida Errazkin, se apellido vasco, pero él es de Cádiz, me parece. Lo que pasa es que había trabajado en el País Vasco también y tal. Entonces le manda una editorial, que no voy a decir porque no estoy... Está escrito, pero no quiero decir para meter la pata. Le manda a Brasil porque han contactado con un exmiembro del CSIC, de una persona que dice que es exmiembro del CSIC, y entonces él vaya, pagado por la editorial, a grabar, porque por lo visto este exmiembro del CSIC tiene material, en principio parece que son sobre trapos sucios del rey emérito, ¿no? Entonces va este hombre, vaya, Errazkin, y entonces se junta con este otro sujeto que se llama Arnau de la Nuez, que dice que ha sido del CSIC y tal. Entonces están varios días en una habitación de un hotel, según cuenta Errazkin, grabando cosas y tal y mal. Y cuando ya están ya para acabar, digamos, le dice, bueno, y mira, como tú que eres vasco, te voy a hacer un regalo, ¿no? O sea, no sé yo qué acuerdos económicos habrían llegado, eso ya no lo sé. Y dice, te voy a hacer un regalo, te voy a decir dónde está enterrado Maparra. Entonces le coge un papel y le escribe ahí algún, dice, entre las localidades de Brocas y Labrit, que son dos localidades que están cerca de Dax, en Francia, entre la garda hay un puente de piedra a 150 metros en dirección noreste, hay un camino tal y cual, acaban unos árboles tararí, ahí lo encontrarás. A 50 centímetros de profundidad, no sé cuántos centímetros de profundidad, ahí lo encontrarás. Hostia. Entonces, Errazkin viene con este papel, aparte de la historia de lo del rey, eso que no se sabe con eso qué pasó, qué no pasó, y además esto no cuenta para este tema. Y entonces va al abogado y le desea el papel y dice, oye, ¿esto qué? Entonces, el abogado, junto con Paco Echeverría, el forense, que es, yo creo que es bastante conocido, se está haciendo bastante conocido a nivel internacional, porque es un forense que, aparte de estar, venga a desenterrar fosas de fusilados en la época franquista, etcétera, al menos en el País Vasco, pues también ha actuado en Sudamérica con historias de desaparecidos y tal, y bueno, es un forense que, digamos, tiene bastante reputación. Entonces, van el forense Iruín y tal, van unos cuantos allá, localizan el lugar donde ha dicho este Arnau y dicen, hostia, coincide, joder. Y entonces se lo empiezan a creer. Con esto van otra vez a hacer una rueda de prensa, van a conocer el tema y tal. Eso era ya era el año 2017. Van a la Audiencia Nacional, consiguen que el juez, el mismo Ismael Moreno, vuelva a reabrir el caso. Y entonces, como lo que hay que hacer es buscar los restos en Francia, hay que hacer una comisión rogatoria, que es algo que tiene que gestionar el juez de enlace de la justicia española que está en París, ante las autoridades francesas, etcétera, etcétera. Entonces, pasan 6 meses y finalmente se procede a la excavación. Pero hay una cuestión, que es que Paco Echeverría, en el informe que manda, dice, esto puede ser aquí y aquí. Y esto le llama el punto A y esto le llama el punto B. Dice, yo creo que es más probable que sea el punto A. Entonces llegan allá, llegan los gendarmes, el juez, todas las autoridades, y dicen, vamos a mirar en el punto B. Y en el punto A, no, porque ahí, en los tiempos en que sucedió esto, ahí no había
este bosque porque tenemos fotografías aéreas que lo demuestran, no sé qué, no sé qué. Entonces, claro, estos que están, dicen ellos, dice Paco Echeverría, sobre todo, dice, joder, si esto hubiera sido en España, bueno, yo creo que podríamos haber conseguido que nos mirasen en otro lado, pero tú estás allá en Francia y no pintas nada y estás casi de favor, y bueno, la cosa es que al final no tienes más remedio que aceptar lo que te dicen. Entonces solo miraron aquí, y allá no salió nada. Eso era ya el 2017. A los 6 meses o bastante o más tarde que eso, mandan el informe, las autoridades francesas mandan el informe de la excavación. Y entonces se dan cuenta de que esas supuestas fotografías que decían que habían, que por eso habían mirado en el punto A, no existen. O sea, hay unas fotografías, pero ni son del año 80, ni son aéreas. Entonces, dicen, recurren otra vez ante la justicia y vuelven a decir, bueno, por lo tanto queremos que se vuelva a mirar en el punto, en el punto A, que no se ha mirado. Entonces se vuelve a cursar otra comisión rogatoria, y eso es en mayo de 2018, y hoy es el día, pronto serán 4 años, y los franceses no han hecho nada de nada. No se ha vuelto a poner en marcha esa comisión rogatoria. Periódicamente el juez Moreno manda un recordatorio al juez cuando le presiona a la familia o al abogado, etcétera. Él dice, sí, ya le manda un auto al juez de enlace y tal, pero ahí nadie mueve nada, etcétera. Y bueno, pues ahí es donde, y en esas estamos, esa es la situación actual. Mientras tanto él, y luego caso abierto, en realidad no está abierto, está sobreseído provisionalmente hasta que se hagan, en principio hasta que se hagan esas otras diligencias, a partir de las cuales se vería qué otros pasos se pueden dar o qué es lo que habría que hacer. Y bueno, así contado haciendo un resumen, pues esa es la cuestión. 3/4 de hora. Que es el libro de los secretos de sumario, de que en el Estado español no hay... Bueno, luego está, es un tema, es que claro, tiene bueno, y luego sí, se me ha olvidado un poco lo de la autoría, lo de si ha sido ETA, no ha sido ETA, y eso también se puede hablar más de ese tema en un momento también. Lo de la cuestión con esto de la... Es que hay te pones a estudiar no solo el tema judicial, yo además no soy en absoluto, no tengo ni idea de derecho, pero bueno, lo poco que sé lo he aprendido viendo. Tiene una cantidad de... Seguir el tema nada más a ese nivel ya es más difícil de lo que parece, porque no, es que entonces se presentó ante el juez Moreno estatal, negó, por ejemplo, la segunda comisión rogatoria se aprobó, al principio el juez Moreno dijo que no, pero entonces presentaron un recurso a la sala 2 del Tribunal Supremo, me parece, en la cual los jueces tal cual y Pascual dijeron que sí. Por lo tanto, Moreno se vio obligado, en contra de su voluntad, a volver a hacer otra. Es decir, hay un flujo de papeles y que es la hostia bendita. Y luego yo las minutas del abogado, pues eso no le preguntaba a Eneco, pero ese es otro tema también, que dices, hostia, no, ya sabemos que ese no es el problema, pero también tiene esa derivada, ¿no? Dices, joder, ¿cuántas pastas habrá gastado la familia Echeverría Álvarez en esta historia? Pues no quiero ni... Ya sé que es secundario, pero bueno, pues... Pero también, oye, también es... Y lo que estabas diciendo, Eneco, por ejemplo, dice, no, es que esto hasta que, si no se consigue, si no cambian la ley de secretos oficiales, si no se puede acceder a lo que haya escrito sobre este tema, no vamos a enterarnos de esto nunca. Pero lo que ocurre es que la ley de secretos oficiales es, pásmense ustedes, del año 69. O sea, es una ley franquista que todavía no se ha cambiado. Y además, hace estos últimos 4 años ha habido una iniciativa en el Congreso para que se cambiase la ley de secretos oficiales. La han ido echando para atrás por un procedimiento que era que, bueno, el plazo de enmiendas dura hasta no sé cuándo. Entonces llegaba la víspera del plazo de enmiendas, se prorroga el plazo de enmiendas otro mes. Y así la han ido prolongando años. Finalmente el PSOE, ahora en el poder, ha dicho, bueno, no, retiramos esta moción que se ha presentado, que yo creo que la había presentado el PNV además,
lo retiramos porque vamos a hacer la ley, o sea, no va a ser un proyecto de ley, sino, o sea, una proposición de ley, que es cuando la hace la oposición, sino va a ser un proyecto de ley que vamos a presentar nosotros. El País, cuando da esa noticia, digo, porque eso da un poco las medidas, dice, esta proposición de ley se había ido demorando por un procedimiento que raya en el filibusterismo parlamentario, dice, con esas palabras el País, es decir, y luego por otro lado dices, en estos 4 años que han estado sin hacer y prolongando, etcétera, ¿qué no habrá desaparecido? ¿Qué papeles no sabrán? ¿Qué cambios y qué enjuagues y qué cambalaches no habrán hecho? Y encima, además de todo, además ahora está el sol, lo último que estaba diciendo era que sí, que iba a ser un plazo de 25 años, me parece que decían, para desclasificar papeles, menos en algunos casos que sean especialmente sensibles, en los cuales a lo mejor eso podrá ser más y tal y cual. O sea, es decir, encima están avisando que lo van a hacer a la carta, vaya, oye, de esto, olvídate, si me da a mí la gana, olvídate. Y luego, no, finalmente 2 palabras, ¿no? Porque eso fue en su momento, y bueno, es todavía, en cierta manera, una parte de los autónomos, del movimiento autónomo de aquella época, o aún hoy en día todavía siguen diciendo que ellos están convencidos de que fue ETA militar los que le hicieron desaparecer, ¿no? Bueno, yo en este tema me mojo personalmente, digo, porque es que además yo no soy, es decir, me mojo personalmente un poco porque digo, es que yo no soy portavoz de nadie y mi opinión no vale más que la que le quieras dar, o sea que un poco por eso, ¿no? Ya tampoco pretendo sentar cátedra. Yo digo, a mí personalmente digo, joder, a mí nada más, hay muchos, pues, quiero decir, habría muchos datos indirectos, ¿no? Pero dices, a mí nada más cómo le ha tratado la justicia española a esta familia, me parece que ya es, para mí ya es definitivo, o sea, es así, o sea, no le puedes tratar a una gente así como si fuera el enemigo, si tú sabes, o puedes llegar a saber, o puedes llegar a intuir que es que han sido los milis, joder. Entonces hace muchos años que de alguna manera se le habría hecho saber a la familia, porque la familia al final, los padres sobre todo, ¿no? Que han sido los que han llevado hasta que ahora está el hermano, pero bueno, los padres no están haciendo esto por política. Los padres al revés, los padres han tomado una posición política o han ido tomando o se han decantado políticamente en base a las informaciones y a las cosas que les han ido llegando. O sea, no es a priori que no me jodas que yo quiero que haya sido porque me conviene. No, ellos se han ido decantando por eso. Y entonces dices, joder, han tenido 40 años para de alguna manera decir, oye, mira, Pachico, que se llama el padre, y lo mismo lo habían podido hacer en las Naciones Unidas, que llevan 7 años allá, periódicamente le llaman, estuvimos en el año 19, nos dijo Eneco que la acompañáramos y tal, y fuimos porque las Naciones Unidas, ellos le llamaron a él, no fue a decirle, oye, ¿qué hay de lo mío? Sino que ellos le llamaron y oye, ¿cómo está la cosa? Y tal. Bueno, pues si las Naciones Unidas, que es un centro fundamentalmente diplomático, no han ido allá a decirles, oye, al revés, fue la familia en esta ocasión, era el 40 aniversario de la creación del grupo de las desapariciones forzadas y les invitaron a la familia que hacían un acto protocolario, le invitaron a Eneco, a su mujer y a su hijo a que fueran a ese acto, palabras textuales del presidente del grupo, porque su caso es un paradigma de la razón que hizo que surgiera este grupo dentro de las Naciones Unidas y tal. Y luego fueron un montón de representantes diplomáticos de todos los países de la ONU, y qué casualidad no fueron ni los españoles ni los franceses. Quiero decir, no sé. Bueno, yo lo que valoro además es, por un lado esto, y por otro lado veo que la gente, los que quedan de aquella historia, que siguen pensando lo mismo, luego hoy en día siguen diciendo lo que decían entonces, o sea, aportan sus sospechas, que me parecen legítimas, pero no aportan nada más. Sí, es que nos llevábamos muy mal y no nos querían, no nos podían ver, sí, eso no tengo ninguna duda, pero no sé, algo más que eso hará falta, creo yo. Bueno,
sin más, yo lo dejo ahí porque tampoco, bueno, eso que allá, por ejemplo, pues crea bastante polémica, me imagino que aquí, pues más o menos, pues dará lo mismo, no os importará poco. No, pues ahora sí que ya, bueno, poco, pues, bueno, esto es lo que hay. Ara, si voleu fer alguna pregunta o alguna aportació al debat, pues ja el moment. Por lo que has explicado, parece que a nivel jurídico, a nivel del Estado francés, de la judicatura francesa, la cuestión está parada. Pero la pregunta es, ¿se puede ir a otro organismo superior a nivel de Europa? Bueno, la ONU ya lo tiene en manos, pero tampoco hace mucho, Sí. para poder ver si en el punto A están los restos del cadáver. Yo creo que se podrían hacer bastantes cosas. Lo que pasa es que eso ya ahí es un tema. Yo con Eneco tengo bastante relación. Yo de hecho antes de empezar con este libro no le conocía de vista, pero tampoco. Y un día pues le fui y le dije, oye, que estoy pensando hacer, pues muy bien, y tal, me pareció bien, entonces adelante. Entonces sigo teniendo relación periódicamente. Con la resolución de la ONU, creo yo que con la resolución de la ONU, un abogado o abogada con ganas y claro, y con paciencia y también supongo con dinero, se podría igual a lo mejor ir al Tribunal de la Haya, digo yo. O sea, yo sin saber nada. Que seguro que habrá alguna, o al de la Haya, no, al de Estrasburgo, quiero decir. Por ejemplo, eso seguramente es factible. Otra cosa que se podría hacer es ir que también se lo he dicho a Eneco más de una vez, oye, vamos un día a Bayona, nos juntamos una cuadrilla, hacemos una pancarta, nos ponemos en el frente de esto de los jueces, vamos, ¿cómo se llama? Bueno, el juzgado, vamos a decir así, de Bayona, vamos a la pancarta y que ponga UE José Miguel Echeverría Álvarez. Canes que sale hacer la no sé qué, es decir, ¿no? O sea, eso, una manera de presionar. Lo que pasa es que es difícil. Se podía hacer lo que decía la madre, que siempre dice Eneco, decía, cuando estaban esperando a que llegase la autorización de los franceses, oye, vamos, cogemos una azada, vamos allá y escarbamos. Es decir, se podría ir al propietario de ese terreno, pedirle permiso, pero claro, eso también es complicado. Es complicado, digo, porque me imagino yo sin saber nada también, si tú vas allá y aunque vayas con el forense, que lo haga muy bien, ponga según el protocolo que ellos tengan aquí, que a lo mejor no es el mismo que tienen en Francia, yo no sé, y pone esto, saca las fotos, hace el tal y el cual, y de repente saca unos huesos, igual va al juez y le diga, oiga, pues usted imputado por traerme estos huesos, ¿de dónde ha sacado usted estos huesos? a ver si ha sido usted. Es decir, y todas esas cosas que se pueden hacer están, pues bueno, la Eneco, pues claro, ha quedado Eneco, su mujer, su hijo que tiene 12 años, tienen una hermana un poco mayor, pero la hermana, digamos, apoya, firma lo que haya que firmar, pero no está, digamos, activamente en esta historia. Entonces, claro, y luego aparte, pues Eneco es profesor de matemáticas en un instituto y tiene el hijo y tiene que vivir, ¿no? Entonces, el abogado Iruín es muy buen abogado, pero también yo no sé hasta qué punto figura entre sus prioridades en este momento este tema, porque tiene muchas historias que le caen cada tanto. Sí, estaban hablando, de hecho ya han hablado con gente que vive en Iparralde, de Iparralde, para que ellos, por medio de ellos, se pueda mover el tema un poco en la judicatura francesa. Ahí andan. Pero es difícil. Ya, pero tal como está la judicatura francesa, la única opción que hay es la acción directa. Sí. Pero hay que planificarla bien, claro. Claro. Y no solo el hecho en sí, sino saber que si te cogen, bueno, es que te cogen porque si realmente está,
tienes que notificarlo. Sí. Lo que hay que saber es a nivel jurídico qué ocurriría si se hace acción directa. Claro, claro. No pides permiso al propietario ni informas al Estado francés, Eso, a la no, judicatura. hombre, supongo que si al propietario, si le pides permiso y te lo da, supongo que lo podrás hacer, supongo. No sé, claro, yo creo que hay que informarse bien Por supuesto. con un abogado francés para saber bien en función de lo que hagas, qué repercusiones jurídicas puede tener. Sí. Ya, porque tal como está el panorama es lo único. Claro, si el propietario da autorización o el propietario, bueno, depende de quién sea el propietario, claro, puede decir, este es mi terreno y aquí yo descargo la tierra porque me da la gana. Claro, nadie podría decirle nada, a priori parece ser. Yo supongo que eso sí. Otra cosa es lo que tú dices, luego como eso cuando vas al juez, como por eso decía yo lo de los protocolos, quiero decir que yo veo cuando hacen las excavaciones fusilados de la guerra del 36, cierran el perímetro donde están los huesos, Sí. sacan unas fotos, ponen una serie de medidas para que se vea tal, esto y lo otro. Supongo que habrá un protocolo que dirán cómo se hace eso y tal. Lo que pasa es que igual el protocolo que se utiliza en el Estado español no es el mismo que se utiliza en el Estado francés, porque hace falta que haya ya, vamos a decir una tontería, un paquete de goluas también, ¿no? Para comprar. Es decir, vete a saber. Entonces, si no lo pones, entonces, pues esto no vale. Eso es, claro, eso es difícil. La zona es muy aislada o es de fácil acceso. Es de fácil acceso. Eso es una de las razones por las que es de fácil acceso y además es un suelo muy arcilloso. Es una de las cosas que decía Paco Echeverría, decía, a mí una de las cosas que me pareció, por las que yo pensaba o me di verosimilitud a la historia del Arnau de la Noceste es porque es una tierra muy fácil de excavar y donde se puede hacer eso se puede hacer muy fácil. Y luego, pues es una recta. A la derecha hay dos bosquecillos, porque son los dos puntos pero separados por una distancia. A la izquierda pues también hay campo, hay alguna granja suelta, etcétera. Pero ahí seguro que si vas una noche y con un poco de maña y lo llevas tal, ahí no te pillan. Es bastante, eso decía además, es un sitio... Es dentro de un bosque. Es dentro de un bosque. Es un pequeño bosquecillo, hay un camino, es que hay dos puentes de piedra, son dos puentes además que están por debajo del asfalto, es decir, hay dos pequeñas regatas, dos pequeños cursos de agua que pasan por debajo del asfalto y ahí les han hecho dos puentes. Y entonces en los dos luego a la derecha hay un camino y luego ese camino acaba en unos cuantos metros de camino y en unos bosques bastante, no muy cerrado tampoco, ¿no? Porque el bosque, ¿de qué es? Yo creo que aquello eran hayas, yo creo que sí. ¿Era? ¿Secuoyas? Hayas. Hayas. Yo creo que sí. Hayas o castaños, diría yo. Bueno, ahora me pones en duda, pero... Bueno, yo creo que también lo que es importante, ¿no?, es que el libro que era para que se hable del tema, el documental que de hecho hemos contactado, antes te explicaba, con los autores del documental para realizar un pase en Cataluña, porque es la manera de que no... Sí. Pero claro, yo lo que decía de los comandos autónomos, la gente que estaba en eso, que no sé ahora qué actividad tienen o si tienen alguna relación con la campaña para que a favor de que se siga investigando o no, pero todos más o menos afirman que fue ETA, ¿no? Hay aquello... No. Afirman no, pero más o menos... No. Hay, dentro de los comandos autónomos, por lo que he visto, hay los que dicen que no, que fue el Batallón Vasco Español, los que no dicen, los que no quieren decir nada, porque ya me ha pasado también que a más de uno, a unos cuantos, ponerme en contacto con ellos y decir, eso por medio de terceras personas, porque yo tampoco los conocía. Dice, que dice fulano que esto no quiere hablar de esto y tal. Y luego están los que siguen, o sea, hay digamos que esas tres
facciones, entre comillas. Luego, además, los autónomos mismos, dentro de los autónomos, estaba la parte más, los que venían del AES, que eran, ideológicamente eran, de alguna manera, los más preparados, vamos a decir, o los que tenían una ideología libertaria más claramente y conocían más pues, un poco la experiencia italiana y un poco por ahí, como el mismo José Miguel, que pues eso, que joder, pues el Panenkoek. Este libro tiene muy bonito, me encontré con uno que había sido PM, que estuvo en el exilio, que le conocía a José Miguel, y me dijo, joder, poco antes de desaparecer, me dio un libro de Panenkoek que lo tenía todo subrayado y todo con apuntes y cosas y tal. Me pasó el PDF y entonces metí una página aquí. Sí, bueno, pero quiero decir que bueno, estaba esa facción, pero había una facción que eran los que habían sido de ETA Beresia, que ETA político-militar Beresia, que entendían la autonomía como que, oye, mira, yo tengo mis pistolas, mi gente, mi piso y mis duros, y a mí no me va a venir nadie a decir a quién me tengo que limpiar el forro. Yo voy y hago lo que me sale de los cojones. Y su concepto de la autonomía era esa. Entonces, claro, quiero decirte que luego, por eso entre ellos también, al final bueno, pues la relación entre ellos mismos también fue, de alguna manera, se fue deteriorando. Luego, a ese nivel sí que dicen, hombre, el único que tenía, digamos, un poco de fundamento, el único no, quizá, pero uno de los que más fundamento podía tener de cara y que tenía más claro que había una necesidad de coordinación entre, que cada uno funcionase de manera autónoma y tal, había una necesidad de coordinación y tal, pues era Naparra, bueno, Bakunin también, claro, también le llamaban Bakunin, por otro lado. Se ha quedado con lo de Naparra, pero bueno, le llamaban de las dos maneras. Luego en el libro sí que hay la parte esta que a mí, bueno, cuando explica toda la investigación esta que hubo y la del tipo este que había sido los comandos autónomos y se pasó... Claro, porque ahí sí que queda bastante claro que todo indica que va hacia ahí, ¿no? Eso se me había olvidado también, sí. La teoría, o la otra teoría, bueno, esto también hay que explicarlo es un poco, pues es así, por eso lo que antes os decía, que en el 79 era el que escribía los comunicados y tenía las relaciones con la prensa y tal, eso es importante, os he dicho, y luego se me ha olvidado decir porque es importante. Pero la cuestión es la siguiente. Había un elemento de la asamblea, o cercano a la asamblea de Rentería, le llamaban escaleras, que en un momento determinado estaba, digamos, en el entorno de un comando autónomo que había en la parte de Rentería y no sé qué, y en un momento dado dice que se siente perseguido por la policía y se escapa. Pero después de que se escapa, este tal escaleras debía ser un elemento bastante, en fin, bastante particular, por lo menos, en principio. Se escapa, estaba unos meses viviendo en el País Vasco francés, de tal manera que conoce, sabe perfectamente dónde está, quién anda ahí, dónde anda, con quién anda, y en un momento determinado, en concreto, cuando llegan las fiestas de su pueblo, que tiene bigotes, se pasa a fiestas de su pueblo a tomarse unas cañas. Entonces, claro, la gente del movimiento le ve, pero este que, hostia, ¿pero esto qué es? Entonces le llaman a una reunión. Y dicen, oye, esto, vamos a ver, ¿tú de qué vas? Entonces el otro acaba la reunión y dice, bueno, yo os advierto, entonces ellos ya están sospechando que es un infiltrado, ¿no? Entonces el otro les dice, bueno, ojito, porque si yo no llego hoy otra vez a casa, hay una persona que tiene todos vuestros nombres y todo tal, y va a ir a la policía y os va a denunciar a todos. O sea, les hace ese chantaje, ¿no? Entonces, pues eso ha sido cuadrando datos, eso no me lo ha contado nadie. Resulta que en el año 79, en una entrevista a los autónomos en la revista ERE, una extensa entrevista, que dices, bueno, si es verdad lo que me han dicho, esta entrevista, el que ha contestado las preguntas habrá sido José Miguel, puesto que era una de sus quehaceres, ¿no? La revista ERE saca esa entrevista, era semanal, una semana, y la semana siguiente saca media página con la foto de este sujeto de escaleras, diciendo, se llama Miguel Cabezas Centeno. Este sujeto de la foto, que se llama así, según dicen los comandos autónomos, es un infiltrado de la policía.
lo denuncia públicamente. Y eso también es de la misma, eso va en el mismo paquete. Seguro que el periodista, como eso vendería, pues dice, bueno, voy a ponerlo en dos semanas distintas y así pues vendo más revistas, ¿no? Bueno, entonces este Escaleras se escapa a Galicia, porque su familia proviene de Galicia y tal. Entonces se escapa por medio de su prima, que se llama Teresa Rilo, o Riló, no sé si les conoce por su acento. Teresa Rilo resulta que es la amante de Jean-Pierre Cherit, que ha sido del barrio vasco español y luego de los GAL. Entonces, este se escapa, le pilla a Billy el niño, amigo íntimo de Cherit, lo cogen y lo llevan a la cárcel. Lo llevan a Soria, que están los autónomos. Los autónomos le reciben una limpia hostia y le tienen que sacar de la cárcel de Soria porque si no lo linchan allá directamente. Lo llevan a Carabanchel. Sale de Carabanchel y entonces se va a vivir con su prima y con Cherit a Madrid. Y entonces, todo esto, se sabe la versión, eso Pepe Rey cuenta en un libro cosas de esto y tal, pero se acaba de completar la versión porque esta Teresa Rilo en el año 19 sacó un libro. No ella, sino una periodista, le dictó el libro a una periodista, digamos, y salió. Se ve que eran sus últimas voluntades porque murió al poco del libro, ¿no? Entonces, en el libro cuenta eso, y claro, lo cuenta porque claro, le cuenta el libro como a ella de que ella no sabía nada, era una pobre chica que Cherit le tenía comido el seso y además le engañaba, y fíjate. Bueno, es que hay que leer el libro porque da mucha risa. Porque dice, yo le dije entonces a Jean-Pierre, oye, pues era tú que ha venido mi primo y me ha dicho que... Y le he dicho que vaya a la casa de la abuela, no sé si Lugo o a Galicia. Y a los 2 días le pillan. Y digo, joder, y entonces me vino Jean-Pierre y me dice, joder, este Antonio es Antonio Díaz Pacheco, me parece que es, dile el niño, este Antonio es un fenómeno. Fíjate tú, ya le han cogido a Escaleras. Y dice, y yo le dije, Antonio o Jean-Pierre, pero no se lo habrás dicho tú. No, ¿cómo voy a decir yo a la familia? Por favor, es decir, te está diciendo que esa ha sido la manera, que por esa vía le han pillado al tío, ¿no? Y luego más adelante dice, bueno, ya salió de la cárcel y dice, ya a este chico le voy a hacer un hombre, le voy a llevar por el camino, y entonces lo pone a colaborar con el GAL. Aparte luego el Escaleras era yonki, en un momento determinado ya empieza, no sé en qué momento, empieza con la heroína y al final muere, pues yo creo que no sé, en el 91 por ahí, heroinómano y bueno, pues muere. Entonces, es decir, es muy fácil imaginar que, vamos a ver, si a este le han cogido, este sabe positivamente o sospecha que el que le ha denunciado públicamente es Nafarra. Sale de la cárcel, Jean-Pierre Cherit, que se dedicaba, entre otros menesteres, a ese, le dice, oye, aquella mano de hostias que te dieron en Soria, pues ya sabes que era sido, ¿no? ¿Qué? Y entonces pues, es muy fácil que diga, sí, pues mira, los martes y jueves se toma un café en el bar de la esquina, es decir. A mí me parece que es bastante lógico y bueno, entonces son sospechas, claro, pero vamos, de estas cosas que desverde con asas. En fin, bueno. Gracias por porque es un tema importante, sí. Bueno, no sé si pues ya ha tenido, tiene demasiada información. Hay que leer. Oye, pues gracias a vosotros por haber venido, por vuestra paciencia. Muchas gracias.